Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y ya tenemos vía telefónica desde Caracas a Henry Ramos Alup. Henry Ramos Alup, ustedes saben, bueno, creo que más famoso y más popular imposible, es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Buenas noches, Henry, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, gracias por tu llamada, mucho gusto. Bueno, he dicho aquí en el programa anteriormente, Henry, que bueno, nos conocemos hace muchos años, siendo yo reportera. Te conocí cuando aún eras subjefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, y antes de que te eligieran presidente de la Asamblea Nacional, yo decía que, bueno, eras la persona en este momento político e histórico en Venezuela, la persona más adecuada para dirigir la estrategia parlamentaria, y bueno, y creo que se ha comprobado con los pocos días que tienes al frente de la Asamblea Nacional. Sí, bueno, nosotros estamos tratando, Patricia, de que la Asamblea recupere las funciones que debe tener un verdadero parlamento, que es lo que no ha sido en estos últimos 17 años, porque en estos 17 años, como todo el mundo sabe, ha sido un simple apéndice del Ejecutivo Nacional. Allí ni se legislaba, ni se controlaba, ni se debatía, y peor, era un ámbito totalmente cerrado para todos los periodistas, cosa que contrastaba con lo que era el anterior Congreso de la República, en el cual, como tú sabes, los periodistas tenían libre acceso a las sesiones plenarias, a los trabajos de las comisiones, a las interpelaciones, a la investigación, sin ningún tipo de limitaciones. Lo primero que hice al llegar, pues antes de modificar incluso el reglamento, incluso no solamente sin modificar el reglamento, sino violando una disposición que reservaba el acceso a las sesiones solo a esa cosa que se llamaba NTV, y yo asumí personalmente la responsabilidad de abrir las puertas y permitirle a todos los medios que accedieran libremente a las tribunas, adentro del recinto parlamentario, a las interpelaciones, a los interrogatorios o a las entrevistas directas con los distintos diputados. Bueno, y eso es un verdadero hervidero. Los periodistas se sentían felices porque tenían 17 años sin poder acceder a la Cámara a actuar, pues a hacer su oficio de periodista. Sí, insólito para quienes yo me formé en la fuente parlamentaria, Henry, que uno no pudiera acceder además directamente al hemiciclo, hablar directamente con cada uno de los parlamentarios que uno quisiera, pues eso se está rescatando. Yo te voy a hacer algunas preguntas porque tampoco quiero quitarte mucho tiempo y sé que estás muy ocupado, todos lo sabemos, pero quiero hacer preguntas que la gente se está haciendo que a lo mejor son un poco incómodas, pero cuando anunciamos que ibas a estar con nosotros en el programa, pues la gente hizo sus propias preguntas y tienen derecho a saber. Por ejemplo, hay preocupación en el tono y en el tono en que te has dirigido políticamente, porque esa es la palabra, a quienes dirigen el gobierno, en el caso de Nicolás Maduro, y a la fracción del oficialismo, porque hablan de que hay demasiada cordialidad y en el punto en que estamos en Venezuela, pues de confrontación política, pues hay gente que no lo entiende y se preguntan si todo el tiempo va a ser, si esto va a llegar a un entendimiento, a un cogobierno con el madurismo, el chavismo. Mira, entendimiento no hay, y no hay porque el gobierno sigue plantado en su situación de no corregir y no rectificar, y la Asamblea, sin que sea necesario insultar ni ofender a nadie, porque mira, la ventaja de que viera en directo la sesión de, por ejemplo, de la comparecencia de Nicolás Maduro, la gente vio directamente cómo le dijimos las cosas que teníamos que decir. Es más, mira, fue más sobrio y más ponderado y mucho más cívico, como tenía que ser, el comportamiento de la bancada de los parlamentarios de oposición que los del gobierno, que empezaron a gritar cuando yo intervine porque no querían escuchar lo que le dije, que era un modelo ruinoso, que era un modelo fracasado, que si no había rectificaciones el país iba a empeorar, lo que le dije en su cara a los militares. Bueno, yo no sé si eso es cordial o no es cordial, pero yo dije exactamente lo que el país tenía derecho a escuchar. Mira, te puedo decir, Patricia, que después que intervine se hicieron 4 sondeos por diferentes empresas especializadas sobre la intervención. Bueno, tuvo una aprobación del 85%, no tuvo rechazo. ¿Por qué? Porque se le dijo a los militares lo que se les tenía que decir, se le dijo al gobierno lo que se les tenía que decir de la política económica, de la situación de ruina, del endeudamiento, etcétera, etcétera. Mira, yo hubiera podido estar aquí hablando tanto tiempo como el de Maduro, pero hasta analistas neutrales y gente muy seria como Leonardo Padrón dijeron, bueno, que en 30 minutos pude no solamente rebatir, sino superar y dejar en la gente una buena impresión, mucho mejor que la que dejó Maduro en las más de 3 horas de intervención. Bueno. Ahora mira, todo el mundo tiene que entender que tú para decir las cosas no tienes que gritar, ni que pelear, ni que decir obscenidades, ni que jugar a tu contrincante. El gran éxito de nosotros estuvo
que mientras el gobierno con su Tribunal Supremo de Justicia estuvo tratando de invalidar y de declarar en situación de desacato a la Asamblea, nosotros con mucha habilidad, con mucha estrategia, logramos que Maduro se sentara ahí, que rindiera su mensaje ante la Asamblea Nacional y hiciera un reconocimiento expreso de nuestra autonomía como poder público, y que incluso nos enviara el decreto de emergencia que vamos a discutir y respecto al cual nos vamos a pronunciar a más tardar el próximo viernes. Henry, hablando, más que preguntas, yo te voy a plantear son las preocupaciones. Estoy de acuerdo contigo que además eso en las redes sociales pues fue obvio cómo la gente se sintió además empoderada, digamos, utilicemos esa palabra con tu discurso, ¿no? Pero ¿hay alguna preocupación con respecto a lo que dijiste con lo de los militares? Y yo que tengo tanta relación, y lo sabes, con la Fuerza Armada, porque se habla, o tú mencionaste en tu discurso golpe de Estado, como que si la única forma de intervención militar en una crisis como la que está viviendo Venezuela sería a través de un golpe de Estado, como que si los militares no pudieran intervenir o en algún momento inclinar la balanza de otra manera, que sea legítima y constitucional, pues. Mira, Patricia, lo que pasa es que la Fuerza Armada ha venido siendo utilizada de manera inveterada por el gobierno como una apéndice del PSV. Tú ves, por ejemplo, hoy mismo me llegó a mi oficina un afiche que está colocado en la Fuerza Aérea Venezolana, donde no solamente se disminuye la imagen de Bolívar, sino que se pone en el centro la imagen de Chávez por debajo, y por debajo de él la de Bolívar y la de Maduro. Eso no puede ser. Ahora, una Fuerza Armada cuyos altos mandos, no este alto mando, los altos mandos a través de todos estos años, han sido no solamente acríticos, sino absolutamente obsecuentes, participan en los actos del PSV, permiten que en los cuarteles venezolanos se alce la bandera cubana. Esa fotografía que se tomó Padrino con Fidel Castro casi en posición de rodillas, eso es una cosa que tiene que ser rechazada, porque las Fuerzas Armadas están actuando como un apéndice, como un partido político igualito que el gobierno. Bueno, y si dentro de las Fuerzas Armadas hay desagrado, ¿por qué internamente no protestan por esa situación? Fíjate que el artículo 25 de la Constitución venezolana establece claramente que no hay por qué acatar órdenes inconstitucionales y ilegales. Ese principio de obediencia debida no existe en la Constitución venezolana, como no existe en ninguna parte del mundo. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué si en el seno de las Fuerzas Armadas hay desagrado con esa tendencia a haber convertido a la Fuerza Armada como un apéndice del partido gobierno, que se dicen chavistas, revolucionarias, socialistas, etc., cosa que contraría abiertamente el texto constitucional, lo viola abiertamente? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué no dicen nada? Entonces nosotros lo que tenemos es que decirle a las Fuerzas Armadas en su cara, sin ninguna destemplanza, con mucha firmeza. Yo lo dije en el diálogo en Miraflores el 10 de abril de 2014, y se lo volví a repetir y lo volveré a decir en todas partes. A nosotros, mira, no nos van a intimidar porque tengan uniforme y armas. Nosotros lo que le pedimos es que observen rigurosamente la Constitución y que no se presten a ser apéndices del partido de gobierno. Henry, hay otra preocupación que se refiere a que se haya aceptado que se desincorporaran estos 13 diputados, los indígenas, porque entonces va a seguir digamos, el rebanamiento de la porción que tiene la oposición, es decir, van a seguir impugnando y el Tribunal Supremo de Justicia va a seguir desincorporando diputados que han sido... Mira, Patricia, hubo que hacer el repliegue y la gente lo entendió perfectamente. Seguimos conservando la 2/3 parte porque al reducirse en 4 el número de 163 y no 167, los diputados que tenemos nosotros, o sea, 112 menos 3, 109, siguen siendo la 2/3 parte. El hecho es que había que replegarse, hacer ese repliegue estratégico, porque si no, nos iban a continuar manteniendo en situación de desacato. Precisamente, 2 de los magistrados designados de PRE, para poder seguir avanzando, tuvimos que hacer ese repliegue, intentamos las acciones y luego vamos a proceder con mecanismos internos de la Asamblea a corregir la situación hasta tanto que produzca la sentencia definitiva. Pero mira, la gente entendió perfectamente eso. Entendió cuando nos juramentamos y entendió cuando ellos mismos le solicitaron a la Asamblea, porque fue ellos mismos quienes solicitaron la desincorporación y que se le levantara la sanción a su juramentación, porque entendieron que de esa manera estaban perjudicando su propia situación. Y eso lo entendió perfectamente la opinión pública. Mira, todos los sondeos que hemos hecho hasta ahora le dan a la Asamblea Nacional perfecta razón en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha expresado, en todo lo que se propone hacer. Bueno, porque ha visto que nosotros tenemos una situación
situación muy difícil y tenemos que sortear la conspiración de todos los poderes públicos que claramente están por neutralizar a la Asamblea Nacional. Digo una cosa, el nombramiento de Aristóbulo Istúriz, a quien tú conoces ya también hace muchos años, en otras, incluso la DECO, ¿será la única forma de entendimiento que habrá con el gobierno o que el único que podría lograr que el gobierno rectifique? Mira, yo no sé, yo no creo que, sinceramente, Patricia, yo no creo que el gobierno vaya a rectificar porque Maduro no tiene poder suficiente para rectificar. Cada vez que Maduro, lo sabemos, no que tengamos, pero lo sabemos porque todo se filtra al gobierno, como todo se sabe también todo lo que pasa en el seno de la oposición y de la Fuerza Armada. Cada vez que Maduro trata de hacer la mínima rectificación, tú ves un trozo de los radicales de su tendencia a decir que está traicionando los principios de la revolución, la memoria del comandante eterno, etcétera, etcétera. No te olvides que Maduro no es el único poder que existe en el sector del gobierno. Está el sector de Maduro, está el sector de Diosdado, está el sector del ministro de la Defensa de turno, ahora Padrino López, y está el sector que controla el gobernador de Aragua, Tarera Izami, que como tú sabes tiene gran cantidad de medios de comunicación social a su servicio. Entonces ahí no hay el gobierno de un presidente, es una especie de tetrarquía, un gobierno de 4. Se tienen que hacer recíprocas concesiones, tienen que hacer tratativas permanentemente, cada uno respeta su propio ámbito, su espacio de poder, y por eso es que se dificulta tanto la interlocución con el gobierno. Yo te puedo decir que en la oposición no hay una sola voz, pero nosotros conversamos, discutimos nuestro punto de vista, nos ponemos de acuerdo y mantenemos una sola posición. En cambio, el gobierno no puede dar un solo paso adelante porque tiene demasiados problemas de división de poderes en su propio centro. Yo no creo, pues, Aristóbulo, bueno, es un dirigente político y podría ser un mecanismo fluido para intercambiar opiniones, pero yo no creo que para lograr soluciones. Te puedo decir, por ejemplo, que con Aristóbulo y con el ministro de la Secretaría y con la gente de la Casa Militar durante 2 días estuvimos finiquitando los arreglos para poder hacer la sesión. Y a cada momento cambiaban. Nosotros, por ejemplo, convinimos en que los periodistas no estuvieran en el primer piso, sino en el segundo piso, para que el primer piso lo ocuparan los gobernadores, los alcaldes, etcétera. Convinimos en que nadie iba a meter barra para evitar, tú sabes, manifestaciones de cualquier lado inconvenientes para el normal desenvolvimiento de la sesión. Bueno, a última hora cambiaron el sitio por donde iba a entrar Nicolás Maduro. El primer piso se lo dejaron a los gobernadores y alcaldes y no permitieron que los periodistas que nosotros habíamos acreditado y cuya lista ellos habían aceptado pudieran acceder al local, sino que simplemente se pegaran de la señal de venezolana de televisión. Bueno, hubo que hacer todas esas concesiones, digamos, que pasar agachados, y eso se hizo con Aristóbulo, por cierto, y con el ministro de la Secretaría. A última hora ellos mismos dijeron que no podían cambiar las decisiones de la Casa Militar y de la seguridad del presidente, porque eran ellos quienes decían que no podían garantizar la seguridad del presidente si no se cumplían exactamente las medidas que ellos tomaban, que se contradecían con los arreglos a los que habíamos llegado con el propio Aristóbulo, con el jefe de la fracción del gobierno, Héctor Rodríguez, y con el ministro de la Secretaría General Salazar. Bueno, tuvimos que convenir en todo eso para que pudiera hacer la sesión. Y en definitiva se dio la sesión, que era lo que nos interesaba a nosotros. Bueno, y que estas concesiones es lo que a mí particularmente me preocupa, que sigan las concesiones. Tú dices y has dicho bien seriamente que este gobierno es difícil que rectifique, es difícil que Maduro rectifique. Entonces, ¿en qué va a terminar todo eso, Henry, para el país? Porque se aguantará el país hasta el referéndum revocatorio con la hambruna que hay, con el desabastecimiento, la crisis que existe. Mira, Patricia, verdaderamente, yo he dicho una frase que a lo mejor resulta patética y angustiante para los venezolanos. Muchas veces he dicho que mirar hacia el futuro de Venezuela es mirar hacia la oscuridad, nadie sabe qué puede pasar. Con esta situación de desabastecimiento, de inflación, de inseguridad, de colapso de los servicios públicos. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en este momento hay solo un barco en puertos venezolanos esperando para descargar alimentos. Y de verdad que el desabastecimiento es mucho más grave que octubre y que en noviembre. Estos primeros meses han sido terribles porque a la escasez crónica se suma la super escasez producto de las compras que hizo la gente en diciembre, de las pocas cosas que había. Bueno, nadie sabe que puede ocurrir un estallido, no sabemos que cualquier cosa puede ocurrir porque la situación en Venezuela es demasiado grave. Ahora, nosotros tenemos que estar resolviendo también sobre la marcha, porque lo que tú planificas para 15 días, para un mes, a lo mejor se vuelve agua en 24 horas. Esa es la realidad venezolana en estos momentos.
Así es. Henry, y finalmente, quiero que me hables de la ley de amnistía, porque hay mucha preocupación de que prive los amiguismos, los revanchismos, las mezquindades en la ley de amnistía. Yo quiero que tú me digas, y vamos a creer por supuesto en tu palabra, ¿cuál es el criterio que está privando para hacer la lista de quienes van a ser beneficiados con la ley de amnistía en caso de que haya tiempo de debatirla y de aprobarla? Mira, Patricia, hay varios proyectos todos muy buenos. Hemos logrado sintetizar en el proyecto que están realizando el doctor Jesús María Casal, y ahí está dirigiendo también muy activamente Delsa Solórzano, Elga Zambrano, que ha trabajado mucho en los últimos, desde hace mucho tiempo, los presos y los exiliados. Y se va a presentar un proyecto que es realmente un excelente proyecto donde están incluidos capítulo por capítulo todos los presos y los exiliados, por supuesto. Lo único que está excluido ahí son los actos que se pudieran considerar como terrorismo. Pero esa ley, para decírtelo con nombres gruesos, mira, ahí están absolutamente protegidos Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, Simón y los policías presos de hace 13 años, todos los muchachos procesados que están en este momento en el Sevilla, en la tumba. Están incluidos también todos 3.000 y pico que están sometidos a regímenes de presentación más o menos periódicos. Están incluidos los medios de comunicación como el Nacional, La Patilla, tal cual, etcétera, etcétera. Es un proyecto bien completo y bien serio. Y en la parte de la motivación estamos prescindiendo de demasiadas explicaciones que el gobierno pudiera considerar irritativas, porque si nos ponemos a explicar en el proyecto, es una especie de exordio, de documento explicativo de las cajas y los reclamos, el gobierno se puede agarrar de ahí para ir rechazando el proyecto. Vamos a hacer un proyecto inexpugnable que el gobierno no pueda rechazar bajo ningún respecto y que cumpla con todos los estándares que supone una ley de esa naturaleza. Fíjate, cuando tú hablas de casos de terrorismo, por ejemplo, el caso Anderson, por el cual yo estoy en el exilio, es un caso de terrorismo. ¿Me escuchas, Henry? Se me cortó de repente la última parte. Ok, que te decía, por ejemplo, cuando hablas de casos de terrorismo, el gobierno ha montado con mentiras casos de terrorismo. El caso Anderson es un caso de terrorismo porque fue un homicidio con una bomba, con C4. El caso Fíjate, Patricia, muchísimos casos, porque hemos puesto el acento en que no se pueden considerar legítimamente imputadas aquellas personas que tuvieron causas absolutamente injustas, donde no tuvieron derecho a la defensa, donde le fueron rechazadas las pruebas. Fíjate, ¿qué hacía el gobierno o qué ha hecho en muchos casos? Construye un expediente, deja a los acusados en estado de absoluta indefensión y les imputa crímenes atroces que normalmente no serían objeto de ninguna ley de amnistía. Pues esos casos también están contemplados, porque todos sabemos cómo se han hecho los juicios y cómo se han fabricado los expedientes en Venezuela. Mira, además del caso Anderson, te puedo poner otro caso que es típico, el caso de Leopoldo López. Un caso donde no hay una sola prueba en contra. Un caso donde no lo dejaron a él exhibir sus pruebas. Un caso en el cual el propio fiscal denunció las maniobras. Un caso donde la propia semióloga encargada de examinar su discurso dijo que no había dicho lo que el Ministerio Público aseguraba que ella había dicho. Bueno, un juicio totalmente trucado, cualquier imputación que se haga en un proceso como ese y cualquier sentencia resultante de un proceso como ese es nula de toda nulidad. En los casos de los militares que han sido acusados de golpes de Estado sin pruebas y todo eso, ¿estarían incluidos, Henry? ¿Que están presos? Bien, todo. Imagínate tú que hay varios militares, un grupo numeroso de militares condenados a 8 años y 6 o 7 meses. Todos esos militares van para afuera porque son golpes inexistentes, golpes imaginarios. Todos estos casos están incluidos en la ley, civiles y militares, e incluso los exiliados también. Bueno, Henry, muchísimas gracias por haber aceptado este contacto con nosotros. Gracias mil. Bueno, a la orden, Patricia, y cualquier cosa, tú sabes, no tienes más que llamar y conversamos ampliamente sobre cualquier tópico que tú consideres importante y sobre todo para la información de la gran cantidad de venezolanos que sintonizan tu programa de manera permanente. Así es, muchísimas gracias, Henry Ramos Aluz. Bueno, ustedes... Mira, te quiero decir algo. Sí, dime. Para que lo adelante. Ajá. Apenas tenga un chance, estoy preparando viajes hacia allá, hacia Florida, hacia Miami, porque me voy a reunir con todos los exiliados para informarles ampliamente sobre todo lo que estamos haciendo y para hacerles un análisis también de toda la situación política venezolana, cómo estamos viendo las cosas, qué es lo que creemos que puede pasar en el corto, el mediano plazo, etcétera.
Bueno, eso es una buena noticia y te esperamos aquí en el estudio, Henry, ¿oíste? Gracias. Seguro. Muchas gracias, Patricia. Saludos a todos por allá. Bueno, excelente noticia para el exilio venezolano que está aquí en Miami. Se las acaba de dar a ustedes Henry Ramos Alú. Bueno, vamos a ir a un corte y nos ha dado una buena noticia, además, para el siguiente segmento que se lo vamos a dedicar a la capitana Laydet Salazar, que está presa y prácticamente torturada en una cárcel venezolana. Ella será incluida en la ley de amnistía, según lo que acaba de asegurar el propio Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Antes de irnos a un corte, vamos a hablar de emigrar. Ojalá que los venezolanos no tuviéramos que hacerlo más, pero la opción de España es la que te presenta el grupo Sí España. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad. Y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque ciudadanos iberoamericanos, por supuesto los venezolanos estamos incluidos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. Tienen ustedes en pantalla los números telefónicos del Grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami. Su correo electrónico es info@ciespana.es. Tienen una página web que es www.ciespana.es. En las redes sociales son en Twitter y en Instagram, @Grupo Sí Hispana, y en Facebook, Grupo Sí Hispana. Y la mejor comida venezolana se come definitivamente en Venezuela. Venezuela Food and Tradition es el restaurante ubicado en el pleno corazón de esa calle 8. Tiene la comida típica venezolana, pero además de alto nivel. Su teléfono es el 786-803-2027. Puedes llamar por teléfono y hacer tu pedido, te lo llevan a tu casa, y la dirección es el 1444 Southwest 8 calle. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a conversar con el hermano de la capitana Laydet Salazar. Carlos Salazar va a estar con nosotros aquí en el estudio. Vamos a tocar este tema tan doloroso de una mujer, madre venezolana, una oficial de nuestra Fuerza Armada, presa injustamente y torturada prácticamente en el lugar de reclusión que está en Venezuela. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo.